Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. Hoy voy a comentar el libro número 26 de la saga de la herejía de Horus, Vulcan Vive, escrito por Nick Kime. Cuenta con unas 350 páginas y, como todos los libros desde la novela número 20, viene con anglicismos y con el clásico Dramatis Personae al comienzo del libro. Esta novela tiene una de las portadas que más me gustan de la herejía de Horus, mostrando a Vulcan en los campos de Ichvan V, después de la batalla, en los momentos posteriores a que reviviera de su muerte a causa de los cañonazos de la Legión de Perturabo. En la imagen nos muestra el momento en el que se encuentra abrazando a uno de sus hijos muertos, y esa escena la relatarán en la novela, lo que hace que la imagen sea mucho más emotiva. También debo decir que esta no es una novela imprescindible, ni siquiera es de las que más me gusta de la herejía. Sin embargo, la quería comentar por varios motivos que hacen que sea interesante mencionarla en la lista, porque a pesar de mis gustos personales, quizá para muchos les sea relevante los acontecimientos narrados en Vulcan Vive. Y bueno, también profundizaremos un poco en la mente del primarca, Konrad Curth, que, dada mi afinidad con este primarca y su legión, no me cuesta demasiado recomendar esta novela. Y bien, para no hacer la introducción muy larga, voy a hacer un pequeño esquema cronológico de la novela en la que nos encontramos, porque es anterior a muchas novelas que he comentado ya. Bueno, anterior y al mismo tiempo. La cronología de la herejía, si las leemos de una en una siguiendo el orden de publicación, en mi opinión, causa cierta confusión, y sobre todo hace que perdamos el hilo de la rebelión en muchos libros. Es más, en las novelas de relatos cortos, esto que comento es muy palpable. Por ejemplo, en Sombras de Traición o La Era de la Oscuridad, que son la número 15 y número 22, encontraremos a los Amos de la Noche inmersos en la Cruzada de Tarmas, y esos sucesos son posteriores a los Amos de la Noche que aparecen en Vulcan Vive, a pesar de ser novelas anteriores. Que, por cierto, hablando de los Amos de la Noche, os recomiendo encarecidamente esas dos novelas o relatos cortos que aparecen en las antologías de Sombras de Traición o La Era de la Oscuridad. Así que la cronología de las novelas quedaría algo así. Sé que hay muchas novelas que no he incluido, pero no me caben en la pantalla. Simplemente mi intención es hacer un pequeño esquema a modo orientativo, incluyendo las novelas que he comentado o que he nombrado en algún momento, y que creo que son las más interesantes de nombrar en estos momentos. Después de las precuelas y después de la trilogía principal, hasta llegar a la masacre de Ichvan V, encontraríamos las siguientes novelas, hasta llegar a la batalla de Calth, que esta puede ser un punto de referencia para la trama del Imperium Secundus. Bien, pues la novela Vulcan Vive estaría después del final de Fulgrim y el primer hereje, y continuaría meses después con el comienzo de la batalla de Calth, con la creación de la tormenta de ruina en ultramar, sucediendo todas estas novelas al mismo tiempo. No obstante, al final de la herejía, cuando reseñe la última novela, trataré de hacer un esquema más detallado de la cronología exacta de las novelas más importantes que he comentado. Y ahora que nos hemos orientado un poco cronológicamente, vamos a poner la lista de las novelas recomendadas, incluyendo la novela Vulcan Vive, como una novela que para mí no es imprescindible, pero que podría ser interesante de leer para algunas personas. Además, esta novela nos introduce a la Legión de los Salamandras en la herejía de Horus, que hasta entonces estaba un poco olvidada junto a la Legión de los Cicatrices Blancas, así que quizás comente también la novela Cicatrices, justo por el mismo motivo. En referencia a esto, quiero decir que a mí los salamandras me llaman la atención. No son de mis legiones favoritas, pero tampoco son de los que menos me gustan. Tienen características propias que los hacen diferentes, y lo diferente siempre llama la atención de algún modo. Ya sabéis a lo que me refiero, su característico aspecto físico, esa piel color ónice y esos ojos rojo fuego que los distingue de las demás legiones astartes, y también su personalidad, esa personalidad tan bondadosa con los humanos que ni siquiera tienen el resto de las legiones leales. Estas características hacen que la Legión de los Salamandras me llamen la atención, pero si bien es cierto que dije en las dos últimas novelas que he comentado que los Devoradores de Mundos y los Guerreros de Hierro eran las legiones que menos me gustaban, esta afirmación era comparándolas con las legiones traidoras, ya que las legiones traidoras, en mi opinión, son mucho más carismáticas y emocionantes que la mayoría de las legiones leales. Así que, haciendo una comparativa global, los Devoradores de Mundos y los Guerreros de Hierro, aun siendo de las legiones que menos me gustan de las legiones traidoras, me siguen gustando mucho más que la mayoría de las legiones leales, y en consecuencia me gusta mucho más leer sobre estas dos legiones traidoras que leer sobre los Salamandras y otras legiones leales.
Aún así, mi opinión sobre esta novela está más condicionada por la forma de escribir del autor que por la legión protagonista en la que está basada. Todas las novelas que he leído de Nick Kyme me sucede lo mismo, no logra hacerme conectar con la trama y el universo como lo hacen otros autores. Y si queréis seguir más profundamente la trama de los Salamandras, Nick Kyme tiene 3 novelas más de los Salamandras en la herejía de Horus. La número 32, Fuego Letal, que sigue el arco de Vulcan después de los acontecimientos del Imperio Olvidado, y en torno al final de la herejía, la número 47 y la número 50, Vieja Tierra y Nacidos del Fuego. Ambas nos adentrarán más en la trama de esta legión, junto con algunos relatos cortos que iremos encontrando en las novelas de antologías que componen la herejía de Horus. Y si todavía queréis leer más sobre los Salamandras, el mismo autor tiene una trilogía ambientada en el Milenio 41, que por cierto, tengo comentada en el canal. Y dicho todo esto, vamos a pasar a la reseña de la trama, como siempre, sin desvelar lo más importante de la novela, pero comentando varias curiosidades interesantes que no dejarán indiferente a nadie. No obstante, si no queréis conocer ningún detalle de la trama, podéis pasar directamente a la conclusión de la novela, donde detallaré los motivos por los que para mí puede que sea una novela que merece la pena leer de las 54 novelas que componen la herejía de Horus. Vamos con ello. En este vídeo voy a hablar de la novela Vulcan Vive, escrita por Nick Kyme. La trama está ambientada en el Milenio 31, justo al finalizar la batalla de Istvan V. Vulcan, sin poder explicarlo ni siquiera él mismo, ha sobrevivido al inmenso ataque destructivo de los cañones de guerra de la Legión de los Guerreros de Hierro. Derrotado, observa cómo a su alrededor yacen los cuerpos descuartizados de miles y miles de sus hijos de la Legión. Sumido en una inmensa tristeza y desesperación, Vulcan quiere venganza. Sin embargo, alguien le iba a privar de lo que tanto deseaba. El acechante nocturno, el primarca de la 8ª Legión, Konrad Kurz, es el primero en encontrarse a Vulcan con vida después de su renacimiento. Y sobre los campos de Istvan V, captura al primarca de los Salamandras, transportándolo a su nave insignia para proceder a realizar un sinfín de torturas macabras de todos los tipos posibles sobre su hermano Vulcan. Torturas físicas y torturas psicológicas, y todo ello dentro de una prisión especial, un inexpugnable complejo laberíntico creado por la prodigiosa mente de Perturabo. Una magnífica construcción que el primarca de los Guerreros de Hierro le regaló al acechante nocturno para que realizara sus jueguecitos más macabros. Algo que Konrad Kurz realizaría muy bien, asesinando de 1000 maneras posibles a Vulcan, decapitándolo, desmembrándolo, quemándolo vivo hasta que la carne se desprendiera del hueso, incluso arrancándole la garganta con un simple utensilio de cocina. Y sin embargo, todas y cada una de las veces que fue asesinado, Vulcan volvía a la vida. Todo ese sinfín de asesinatos y torturas psicológicas, Vulcan lo soportó por largo tiempo, pero su condición de perpetuo le daba ventaja, y en toda esa cantidad ingente de pruebas que Konrad Kurz le imponía a su hermano, podría llegar a estar la libertad. Esta será la trama principal de la novela, sin embargo encontraremos una interesante historia paralela, en la que los protagonistas serán un grupo de astartes supervivientes de las 3 legiones destrozadas en Istvan V. Este grupo de astartes se embarcará en una incursión de venganza contra la Legión de los Portadores de la Palabra, en un planeta que en principio no tiene mucha importancia, donde los Portadores de la Palabra se disponen a ejecutar uno de sus numerosos rituales sobre la población civil. Sacrificios, cultos fanáticos, adoración a los señores del Panteón Oscuro, las prácticas tan características de los hijos del Orgar, a lo que los restos de las legiones leales se tendrán que enfrentar. Esta trama de los guerreros astartes supervivientes tendrá un elemento importante, y es la participación del perpetuo John Grammaticus, el agente de la Cábala que ya hemos visto en otras novelas, teniendo una misión importante en este planeta que está directamente relacionada con Vulcan y el objetivo final de la misteriosa Cábala. La novela tendrá como protagonistas a los primarcas Vulcan y Konrad Kurz, y al grupo de astartes supervivientes liderado por el primer capitán, Artelus Numeon.
Ambas tramas sucederán de forma simultánea, mezclándolas con los flashbacks del pasado de Vulcan, en el que incluirá su punto de vista en la masacre de Eastbound 5, que, por cierto, nos relatarán la batalla de forma bastante extendida, así que la novela es muy interesante también, sobre todo por tener más detalles sobre esta batalla. Estos flashbacks son de lo mejor de la novela, junto con la tortura que Konrad Kurz ejecuta sobre Vulcan, mostrándonos detalles para el lore bastante interesantes, profundizando sobre todo en la psique de los primarcas, incluso de épocas mucho antes de la traición, relatándonos momentos de ambos primarcas juntos durante la Gran Cruzada. La interacción que tienen ambos primarcas me parece magnífico, enfrentándose en numerosas ocasiones, tanto dialécticamente como físicamente, lo que hará que conozcamos la personalidad de ambos primarcas mucho mejor. Y debo decir que Vulcan es un primarca que me cae bastante bien. También el final es muy bueno para todas las tramas que componen la novela. A pesar de no gustarme mucho el estilo narrativo del autor, tengo que reconocer que el final es muy satisfactorio. Enlaza muy bien con la novela El Imperio Olvidado, sacando momentos muy interesantes para el futuro. Y una cosa interesante también es que Konrad Kurz y Vulcan descubrirán ambos al mismo tiempo la habilidad especial que el primarca de los salamandras había heredado de su padre el emperador, la habilidad de ser un perpetuo. Otro dato curioso es que la prisión que Perturabo le construyó a su hermano de la Octava Legión para retener a Vulcan servirá para retener la ira de otro primarca en el futuro. Podéis imaginaros de qué primarca se trata. Y ya que estamos hablando de curiosidades, vamos a contar una curiosidad que creo que todos los fans de Warhammer 40.000 habrán escuchado alguna vez sobre Vulcan. Y es que esta es la novela donde aparece esa curiosidad. Y es sobre un relato que ocurrió durante la Gran Cruzada, sometiendo un mundo para anexionarlo al Imperio. La Legión de los Salamandras, junto a la Legión de los Amos de la Noche, están en la última fase de la conquista, teniendo a todos los habitantes rendidos a las fuerzas imperiales. Ese planeta, llamado Karatan, tenía como habitantes no solo a humanos, sino también a miembros de la raza alienígena Eldar. Y estos se encontraban encadenados junto al resto de rebeldes humanos, pero finalmente un grupo de Eldars logró liberarse, lo que provocó estragos en las fuerzas imperiales, y una vez neutralizada la amenaza, cuando las brujas Eldars fueron aniquiladas, hubo una superviviente, una niña Eldar que suplicaba por su vida. Sin embargo, Vulcan, encolerizado por las consecuencias del motín de los alienígenas, incineró viva con su propio guantelete a la niña Eldar, escuchando los alaridos de sufrimiento hasta su muerte final. Algo que Konrad Kurz observaría desde la distancia, regocijándose en el hecho de que su bondadoso hermano Vulcan finalmente no era tan diferente a él. ¿No os habéis preguntado nunca en qué novelas narran los acontecimientos de todo el trasfondo del lore? Es cierto que gran parte vienen de los códex y otra gran parte de las novelas que están en inglés y aún no han traducido. Pero en su mayoría, toda esa vasta información y curiosidades está repartida en todas estas novelas que están a nuestra disposición. Y en esta particularmente encontramos la famosa actuación de Vulcan quemando a la niña alienígena. Bien, ahora voy a pasar a la conclusión de la novela, haciendo un pequeño repaso de lo que más me ha gustado y lo que menos, y al final sacaré una pequeña conclusión indicando por qué esta es una novela que sí que recomiendo leer. Empezando por lo que más me ha gustado, o lo que considero más importante de la novela, es que nos relata un acontecimiento que en mi opinión es de mucha trascendencia para el lore, y es la confirmación de que Vulcan no murió en Eastbound 5 como todos pensaron, lo que lo convierte en un perpetuo. Este hecho será muy importante al final de la herejía, ya que mientras la mayor parte del Imperio cree que Vulcan está muerto, el primarca de los Salamandras será el responsable de proteger la puerta que Magnus el Rojo abrió por error en el Palacio Imperial de Terra. Así pues, esta novela nos desvela datos importantes en este sentido, y también me parece buen punto que podamos ver la batalla de Eastbound 5 desde el punto de vista de los leales y de forma tan extendida. Eastbound 5 junto a Eastbound 3 son las batallas más importantes de la herejía de Horus, y hasta el momento habíamos visto la batalla desde diferentes puntos de vista de los traidores o de algunos leales, pero de estos últimos relatándolo muy brevemente. Sin embargo, en esta novela lo veremos de forma extensa desde el punto de vista de los salamandras, y eso para mí es un gran punto a favor. Y por último, Konrad Kurz. Si os gusta el primarca de los Amos de la Noche, aquí podremos verle en su forma más diabólica psicológicamente hablando, perpetrando las mayores atrocidades a uno de sus hermanos y de forma bastante descriptiva.
En lo personal, yo trato de no perderme ninguna novela o relato en la que aparezca la Octava Legión, así que este punto para mí es algo muy positivo también. En cuanto a lo negativo, empezaré remarcando la narrativa de Nick Kyme. A mí personalmente no es de los autores que más me gustan. Su forma de escribir no logra hacer que conecte con el universo como lo hacen otros autores. Encuentro demasiadas descripciones extensas y dilatadas narraciones de pensamientos, y muy pocas conversaciones profundas e interesantes. Y eso es algo que me saca de la historia, lo que hace que no logre engancharme demasiado a la lectura. También podríamos añadir que quizás la trama se queda un poco floja. Es necesario mezclar 3 tramas diferentes en el mismo libro para sentir que merece la pena leerlo. En conclusión, esta no es una novela imprescindible, y no es de las novelas que más me ha gustado de la herejía, sobre todo por la narrativa del autor. Sin embargo, por la revelación de Vulcan como perpetuo, por la inclusión de los salamandras en la herejía de Horus, y sobre todo por el punto de vista de los salamandras en la batalla de Istvan V, la considero una novela que podría ser recomendable para algunas personas que no les importe aumentar su lista de lectura para conocer más detalles trascendentes sobre la herejía de Horus. Y sin más dilación, hermanos de batalla, deciros que espero que este vídeo os haya gustado y os haya animado a leer la novela en caso de no haberlo hecho. Para mí ha sido un placer comentarlo y nos vemos en el próximo vídeo de las novelas de la herejía de Horus de Warhammer 40.000. Hasta pronto.